¿Cuáles son los países más endeudados en este 2021? Y hay varias sorpresas muy interesantes. Por suerte, pues parece que dentro de estos países no aparece ningún, bueno, me parece el número 9 está en América, pero pues si contamos nada más los primeros 10 países, no hay en Latinoamérica ni un país que sea de los más endeudados. Aquí estamos hablando según el porcentaje del Producto Interno Bruto de cada país, ¿no? Ujú. Entonces, según el Producto Interno Bruto que tiene cada país, ¿qué porcentaje de ese Producto Interno Bruto es el tamaño de la deuda, ¿no? Para más o menos tener una idea. Esto lo publica el World Economic Forum y pues busca pues que se entienda un poco qué países son los, ¿no? Los que podrían entrar en una posible crisis si esto se siguen con ese camino, ¿no? Ujú. Pues bueno, el primero y el más endeudado es Japón, que tiene una deuda que es igual al 239.2% de su PIB. O sea, básicamente tendrían que estar 2 años y cacho, ¿no? Dando su PIB completo para pagar su deuda. Sobre todo se incrementó durante el tiempo que estuvo el primer ministro Shinzo Abe. Si recuerdan, él tenía un proyecto que le llamaba de 3 flechas, que es inyección monetaria, estímulos presupuestarios y fiscales y reformas estructurales. Entonces, fue muy criticado por eso, por cierto. Esto generó muchísima inflación y pues bueno, desafortunadamente aumentó también muchísimo la deuda. Tienen, nada más para hacerle un cálculo, el 239% del Producto Interno Bruto de ellos es su deuda. Entonces es impresionante, es muy, muy, muy grande. Pero, por otro lado, Japón pues tiene a su favor que es un país altamente productivo, que es un país pues que sí, tendrá una deuda muy grande, pero también genera mucho dinero, genera mucha riqueza, son súper trabajadores. Entonces pues cuando ves un país endeudado como Estados Unidos o Japón, pues dices, tú sabes, ¿no? Que pues si se administran, tal vez puedan salir del problema. Pero luego hay otros países, como el segundo lugar, que no creo que puedan salir tan fácil. Grecia, ¿no? Grecia es el segundo país del mundo que tiene más deuda. Y ellos sí que están en problemas, porque aparte, en gran medida viven del turismo. Y bueno, pues este 2020 fue durísimo para ellos. Entonces, ya venían de una crisis, ¿no? Desde guardas de antes ya venían de una crisis. Sí. Y luego, aparte de esto, pues debido a la crisis, se aprovecharon grupos de ultraderecha pues para tomar poder, ¿no? Decir, no, pues el gobierno actual no funciona, pues voten por nosotros. Y la gente votó por ellos, pues también porque están desesperados, ¿no? Entonces, con un tema antimigrante, con un tema, pues muy de derecha, se están yendo no a la derecha, sino a la ultraderecha. Entonces, vienen de una superdeuda, veremos qué pasa para ese país, que por cierto también ha estado a punto de entrar en guerra con Turquía, ¿no? Ha estado también en ese problema gracias al sismo, ¿no? Que tuvieron entre Turquía y Grecia. Se detuvo el problema, fue como una pausa, fue como un balde de agua fría y se calmaron las cosas, pero estaban a nada de empezar en un conflicto y bueno, pues ahora mismo veremos qué pasa, ¿no? Cómo resuelven ese tema, ¿no? Un país que está súper en deuda es Líbano también, con una deuda del 143.4% de lo que sería su PIB, ¿verdad? Y supera los 70,000 millones de dólares. Esto no es lo mismo estar endeudado y ser Japón, y todavía genera muchísima riqueza, que ser Líbano, donde tu deuda es tal que has tenido que cortar gastos de Estado, se ha reducido el crecimiento económico. De hecho, de estos países que vamos a nombrar ahorita, Líbano es el país más cercano a la quiebra por su deuda, ¿no? Uh-huh. Fíjense, otro país muy pequeño, se llama Cabo Verde, está en África y ya tiene años que básicamente no crece y ahora pues tiene o lleva en su peso una superdeuda también del 133% del Producto Interno Bruto. Otro país también que pues está al borde, ¿no? Del abismo. Y bueno, Italia también, un país también muy endeudado. De hecho, pues esto ha aumentado también, como dijo Pepe, por la pandemia, porque también dependen muchísimo de lo que es ¿cómo se llama? Se fue las vacaciones, bueno, el turismo, ya saben que
pues, ¿quién no quiere ir a Italia? Tiene muchísimos estados súper turísticos y pues de hecho la Unión Europea ya ha dicho varias veces que le preocupa el nivel de deuda que tiene Italia, que es actualmente del 132.6% de lo que sería su PIB. Y pues además tienen varios problemas con los mismos gobernantes. Hay mucha corrupción, es un problema fuerte en ese país. Está cañón. En los últimos 10 años en Italia han cambiado básicamente cada 2 años de primer ministro. O sea, es el país europeo que más presidentes está cambie porque no hay estabilidad. Acaba de entrar otro presidente, por cierto. Ah, sí, Mario. Cuéntanos. Super Mario le llaman. Super Mario. Sí, porque él... ¿Tiene bigote? No, fíjate que no, pero tenía relación con la Unión Europea y hizo algunos movimientos interesantes en su momento que ayudaron a mejorar la economía de la Unión Europea. Entonces creen que él podría salvar la economía de Italia. Entonces ahorita acaba de entrar este nuevo primer ministro y pues quién sabe si lo vaya a lograr, porque viene años creciendo al 2%, al 3%. Es de los que menos crecen. Italia es un tema súper interesante porque ellos vivían de la devaluación de su moneda, ¿no? De eso sube y baja. Ellos tenían la moneda devaluada a propósito. Y básicamente ellos, así con la moneda devaluada, fueron la primera potencia de Europa en los 90s, ganándole al Reino Unido. O sea, hoy hace un análisis muy interesante los de VisualPolitik. Chéquenlo, por favor, sobre el primer ministro. Pero sí que venían ellos de una ola muy exitosa, pero porque controlan la moneda. Entonces, cuando te conviene que esté barata, pues la pones barata. Cuando te conviene estar cara... ¿Cómo devalúas tu moneda? Pues ellos ahí le mueven. es como lo que hace China ahorita, ¿no? O sea, imprimes más billetes, pues la moneda vale menos. ¿Se la regalas a la gente o qué? Sí, o sea, no, imprimes más, hay mucha moneda, pues básicamente se va para arriba. Digamos, tú quieres comprarle un Maserati a la marca, ¿no? Esta carísima, pero la lira, ¿no? Cuando tenían las liras valía poquito, pues era más fácil acceder a esto, ¿no? Pero no podías siempre devaluarla, porque si no, pues entonces no te costaba. Entonces estaban siempre en ese sub y baja, y las grandes empresas lo controlaban muy bien, lo le siguen muy bien. Claro que esto es pues como la mafia, ¿no? Y eso pues no podrías estar en la Unión Europea si quisieras estarlo haciendo así. Claro. Y eso es lo que se quejan de China, ¿no? China está creciendo precisamente por eso, porque China mantiene muy bajo su valor, ¿no? De la moneda. Entonces todo es barato cuando quieres comprar algo en China. Y Estados Unidos se queja y se queja. Sí, Estados Unidos siempre le está diciendo a China, ya súbele el valor a tu moneda vale mucho más que lo que tú dices. Y China dice, no, eso es lo que vale y la quiere lo más abajo posible, pues para mantener, ¿no? Que siga llegando industria. Inversión extranjera. Exacto, exacto. Entonces, no siempre es positivo tener la moneda muy alta, ¿no? Muchos quisieran, pero bueno, otro tema. Puebla. ¿Qué otro? Portugal. Puebla, ¿no? Ya estás metiendo por eso. Portugal, te toca Portugal. Portugal. Pues, Portugal también viene con una serie de problemas. Es el sexto país más endeudado del mundo, el 130%, casi igual que Italia. Es un tema que tiene incluso ciertos parecidos. Según se sabe, la deuda pues ha alcanzado su punto más fuerte por allá por el 2010, por el 2014, cuando incluso llegó a declararse que era incapaz, ¿no? Básicamente, pues de financiar, ¿no? Todo este gobierno. Entonces, pues tiene una serie de problemas, aunque ahorita no está en ese punto cúspide, parece que van como medio de salida poco a poquito, ya veremos, ¿no? Y el otro país que está endeudado en África es Gambia, que obviamente es un país pobre, que básicamente la mitad de sus gastos se va en cuestión del presupuesto, ¿no? El presupuesto del gobierno. Tienen una deuda del 116.1% de su PIB. Pero es que dices, pues es que su PIB también es chiquitito, ¿verdad? Sí. No es igual que un PIB de Japón. Ajá, no es lo mismo estar endeudado cuando eres millonario que cuando ganas 3 pesos, ¿verdad? Sí, que cuando tu deuda es en Coppel, no es lo mismo que cuando debes pues millones, o sea, pero también pero estás generando millones. Entonces, pues bueno, otro problema también en Mozambique, ya van 3 países africanos que tienen enormes deudas. Pues país también está pues básicamente con las manos amarradas, porque es lo que pasa en estos países chiquitos, ¿no? Que
el poco dinero que tienen básicamente es para la burocracia, para Ajá, que funcione para el gobierno, mantener el pero gobierno. no pueden hacer no pueden poner un hospital, no pueden poner más escuelas, porque básicamente el poquito dinero que o sea, les llega dinero con casi todo lo pagan los intereses de la deuda, con eso poquito que le quedan, pues le pagan los sueldos al gobierno para que pues haya un poli, para que haya un juez, para que haya no sé quién, entonces a duras penas no inicia el caos, ¿no? Básicamente. Entonces sí está muy, muy cañón. Bueno, ahora sí viene el primero en América, ¿eh? El primero en América, Jamaica, tiene una deuda del 115.2% del PIB, igual que Mozambique, y afortunadamente ha mejorado su crédito, empiezan a salir de esta deuda, ha mejorado su crédito a nivel internacional, también están teniendo, digamos, más movimiento en lo que es el mercado internacional, lo que es bueno, ¿verdad? Muy bueno. Uh-huh. Otro país de Asia, Singapur, un país que tiene un aumento y una mejora en su economía en las últimas décadas, ha sido un ejemplo en muchos sentidos, pero también pues han confiado, no sé si demasiado, tienen pues por ahora pues un montón de deuda. Aún así pues es un país en este caso estable, es un país que pues tiene mucho de dónde generar, ¿no? Ellos han hecho un poco lo que hace Silicon Valley, ¿no? Le han apostado mucho a el talento de diferentes tecnologías, de diferentes industrias, y lo mantienen ahí. Entonces, pues mucha gente de diferentes partes del mundo se ha ido a vivir a Singapur y a diferentes como pues, países de Asia que están intentando como, ¿no? Básicamente volverse los próximos Japón, ¿no? Pues algo así están intentando los de Singapur, Vietnam, por ejemplo, que también sorprendentemente están tratando de hacer este cambio. A diferencia de China, es un país que, aunque también tiene un origen comunista, es un país que, pues, por ejemplo, tiene YouTube, ¿no? Tiene Facebook, tiene unas libertades que no ves ni siquiera en China, ¿no? Y tiene también un boom económico, pues, bastante interesante. Son países que tienen deuda, pero crecen. Y lo ves otros países, tipo Mozambique, Grecia, Italia, que son países, pues, que casi no crecen 2%, 1%, o no crecen de tiro, o sea, entonces sí está, pues, muy interesante ese lado, ¿no? Bután, un país que es famoso porque ellos también manejan lo que es el PIB de la felicidad. El índice de la El índice felicidad. de la felicidad en vez del PIB. Tienen una deuda del 110.2% sobre su PIB, pero por muchos años, digamos, estuvieron en rojo, no en alerta. Pero el Banco Mundial actualmente dicen que van mejorando, o sea, su gobierno ha sabido manejar la deuda y se han puesto al día con sus pagos de la deuda. Y pues además es un país que le ha estado invirtiendo a la cuestión verde, ¿no? Al mercado verde, generar, digamos, alimentos, ¿cómo les dicen? Que están sí, como tipo más orgánico, ¿no? Sí, más sí, orgánicos. Sí. De hecho, el otro día Pepe y yo vimos un documental de una señora que quería ser, no me acuerdo qué productora, el que genera un alimento, ¿no? Sí. Y todos los procesos que pasan, y muchos países europeos buscan lugares como Bután, ¿por qué? Porque no hay tanta urbanización, su tierra es, digamos, más natural, ¿no? Sí, menos químicos. Está bien bonito el documental porque es todo un proceso de certificación de una señora que busca que toda su comunidad se certifique y para que su no me acuerdo qué alimento era, sea orgánico. Entonces, pues la señora manda las pruebas, o sea, porque hazte cuenta, con cualquier químico que hubiera caído en tu tierra que pues haga que se dispare un químico tóxico, lo que sea, quedas fuera, ¿no? Entonces, pues era muy delicada la investigación que se hace, todo esto se manda a pruebas a Europa, a diferentes países, hasta que te aprueban y entonces ya puedes empezar a vender a mercados de ese tipo y eso le trae beneficios bien buenos a estos países. Fíjense que otro caso que es muy interesante es el de Chipre, porque volvemos a esta idea, o sea, no siempre ser de los países más endeudados significa que que estés al borde del precipicio, ¿no? O sea, algunas veces sí, algunas veces no. En el caso de Chipre creo que no. Por allá del 2013, 2014, pues un poco fueron obligados a ser rescatados, creo que fueron 10,000 millones de euros para poder pagar las deudas. O sea, pidieron que se forzara el rescate, pero, pues aunque eso obviamente fue controvertido, ahora mismo están teniendo crecimientos ya sostenidos,
Y pues creen que si siguen así, igual podrían llegar a reducir esa deuda y no estar entre este top 15, ¿no? Y bueno, Estados Unidos, la verdad es que me sorprende que no esté más arriba, pero pues seguramente ya aumentó su deuda, porque bueno, al menos en esta lista es desde este año, ¿no sabes? Sí, desde ahí. Bueno, es del 107% de su PIB, pero pues hay que acordarnos que tienen una deuda, han generado muchísima deuda también, pues con todas las ayudas que se dieron durante el 2020. Que por la pandemia, que se ha dado una cantidad impresionante de dinero para ayudas y que pues se sigue generando todavía. Pero ahí es como pues, generan billete, ¿no? Igual que Japón. Sí, sin eso. Pero también su inflación, bueno, mucha gente le saca a la vuelta de la inflación, ¿no? Traen broncas. Entonces 107%, de ahí le sigue, pues básicamente América nomás llevamos Jamaica y Estados Unidos. De ahí le sigue Bélgica con el 105%. Y bueno, pues también otro país que es un país pues considerado de primer mundo y que pues bueno, ellos han estado también con un problema de déficit a la hora de sus presupuestos, han tenido que entrar en deuda, pero otro de esos países que buscan ya empezar a reducirla y que tienen la posibilidad, o sea que sí tienen el poder para hacerlo, ¿no? Y otro país en África, Mauritania, que debe, bueno, su deuda es del 99.6% de su PIB, que bueno, es un país muy grande en extensión, pero con muy poquita población, apenas 4.3 millones de personas, y básicamente su deuda se debe porque, digamos, lo que más generan ellos es el hierro, y desafortunadamente en algún punto, pues bajó tanto el precio y representaba el 50% de su PIB que tuvieron que endeudarse. Pues bueno, vamos a otro asunto, un fenómeno curioso, bastante raro que sucede en Marte, pero antes quiero agradecerle muchísimo a Margarita Guerrero. Muchísimas gracias por tu super chat, por tu apoyo, Margarita. Te damos un enorme agradecimiento y a todos los que nos apoyan, muchísimas gracias. Vamos pues a ese reporte. Vean esta imagen por ahí que ha estado circulando